Estamos de regreso con el bloqueo de la CENTE, la reaparición del Baster Gordillo y las críticas del CENTE. La reforma o contrarreforma educativa de López Obrador no ha conseguido ser aprobada. Así que el presidente optó por anularla de facto mediante un memorándum, eso dijo. Sus críticos señalan que el documento no tiene ningún valor jurídico, pero el mandatario ya los acusó de momias que callaron ante el saqueo. Pero además de los insultos, ¿puede el presidente anular una reforma así con un decreto? ¿Una reforma constitucional solo con un memorándum? Veamos el contexto. Rematando con la frase nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho, el presidente Andrés Manuel López Obrador emitió el pasado 16 de abril un memorándum para cancelar de facto la reforma educativa aprobada en 2013. En un mensaje publicado en redes sociales, López Obrador dijo que ante la falta de acuerdo entre el Poder Legislativo y el gremio magisterial para derogar esta reforma, dirigía el documento para cumplir el compromiso de dejar sin efecto la reforma educativa que entró en vigor en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Dirigido a los secretarios de Educación, Hacienda y Gobernación y sin citar ninguna ley, el memo instruye a que se reinstale a los maestros cesados y se libere a los que están injustamente encarcelados. El mandatario señala que la reforma de 2013 derivó en una agenda impuesta desde el extranjero que solo ha dejado pobreza, violencia, corrupción y malestar social, y que la reforma no se ha traducido en una mejor calidad de la enseñanza, sino en un conjunto de modificaciones legales impuestas mediante actitudes autoritarias y recurriendo a campaña de descrédito contra el magisterio. El pasado 27 de marzo, el dictamen de la reforma educativa propuesta por Andrés Manuel López Obrador en diciembre pasado fue aprobado en comisiones de la Cámara de Diputados, pero la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación impidió su aprobación en el Pleno, señalando que la propuesta solo maquillaba la aprobada en 2013. El principal punto de discusión es la evaluación a los profesores, que determina su ingreso y permanencia en el servicio docente, así como las promociones. La Auditoría Superior de la Federación reportó que no mejoraron los resultados académicos ni se ha profesionalizado a los maestros. Atribuyendo a las facultades que derivan del cargo que ostenta, el mandatario instruyó a que la nómina magisterial quede bajo el control de la Secretaría de Hacienda y que la Secretaría de Educación administre las plazas y garantice la contratación de egresados de normales públicas. Críticos han señalado que el documento no tiene el valor jurídico suficiente. Por ejemplo, el exministro de la Suprema Corte de Justicia, José Ramón Cosío, señaló que es fácilmente impugnable. El presidente acusó a los críticos de conservadores, hipócritas y sepulcros blanqueados. Punto y contrapunto. Tercer tema a discutir esta noche de punto y contrapunto. El memo del presidente López Obrador, decías, Lisa, es una forma de pues no respetar las instituciones, decir al diablo con las instituciones, como decía en campaña. Pues no al diablo con las instituciones, pero es una forma de gestionar ¿Se te dijo conflictos. Lisa Sánchez? Se me dijo Lisa Sánchez. Es una forma de gestionar conflictos políticos que ya habíamos hablado, ya habíamos desmembrado el tema de la reforma educativa en todas sus dimensiones, a través de un instrumento que en realidad manda un muy mal mensaje de ilegalidad y arbitrariedad, porque al final del día, cuando todos los juristas hablaban de si tenía sustento y si tenía no sé qué en sus legalismos preciosos con los que hablan, sí estaban hablando de una manera en la que el presidente está trastocando las atribuciones del Poder Ejecutivo, del Legislativo, del Tribunal Constitucional mismo, al mandar la orden a sus secretarios de Estado de no aplicar una ley vigente que fue negociada, consensuada, aprobada en el marco de la representatividad democrática que da la elección de un Congreso de la Unión. Entonces, a mí sí me parece muy peligroso que aceptemos la gestión de estos distintos conflictos a través del mal uso de capacidades que puede o no tener el presidente. Leía varias opiniones al respecto, porque por supuesto que yo no tengo la última palabra sobre nada, pero menos sobre estos temas que son como tan técnicos, donde decían, claro que hay una facultad normativa del presidente, pero es una facultad acotada a la función ejecutiva, ¿no?, que tiene el presidente como titular del Ejecutivo, que no puede desconocer ni expandir su propia facultad reglamentaria a través de la utilización o la sobreutilización de este tipo de memos, ¿no? Claro. Y sí manda un muy mal mensaje de una de las cosas que nosotros como organización llevamos peleando durante 20 años, que es el tema de cultura y la legalidad. En un Estado democrático, decirle a la gente, si usted considera que la ley es injusta, que prevalezca la justicia y entonces incumpla la ley, es el principio de muchísimos otros procesos de degradación que después es muy difícil revertir. Hablábamos de cuántos años nos va a tomar crecer, solucionar la crisis de inseguridad. Peña Nieto nos decía que la corrupción era cultural, por amor de, ¿no? O sea, por amor de Dios.
Acá nosotros en 20 años lo que hemos visto es que efectivamente predicar con el ejemplo importa mucho y el cumplimiento de la ley, no necesariamente a priori, la ley se puede cuestionar, se puede modificar, la ley es viva como todas las sociedades, pero a través de los canales institucionales correspondientes termina mandando los mensajes de que la gestión del todo conflicto tiene que introducirse por el imperio de la ley, ¿no? Se tiene que gestionar dentro de las instituciones y las formas correspondientes. Entonces, a mí de un presidente de la República, un memorándum como este, me preocupa en demasía porque entonces nos está dando un precedente de que quizá los conflictos subsecuentes tiendan a resolverse de la misma manera y entonces sí, pues Claro. ¿para qué quieres Suprema Corte de Justicia? Claro. ¿Para qué quieres Congreso? ¿Para qué Unión. quieres ley? ¿No? Jorge, había un grupo de diputados y senadores de Morena que salieron a defender el memorándum, entre ellos Ricardo Monreal, el senador, pero también Mario Delgado en Cámara de Diputados, a quien por cierto Denise Dresser le recordó cómo él había votado a favor de la reforma educativa de Peña Nieto en 2013. ¿Tú cómo ves el tema del memorándum? ¿Te preocupa que el presidente se esté saltando la Constitución? Que Yo haya no veo esta que el pirámide en presidente- donde lo que dice el presidente está hasta arriba. No, yo no veo que el presidente esté saltando la Constitución. ¿Eh? Los presidentes anteriores, como cualquier otro presidente del mundo, dicta la línea de la política en discursos. La única diferencia que está haciendo el presidente de la República es dejar un documento escrito, un memo. ¿Pero No lo tiene leíste? naturaleza jurídica. Sí, aquí está el memo. ¿Cuál Es está? un memo. Es un memo, aquí está. Y lo dejamos aquí en la El B. mesa. Aquí está el B. Dice, la nómina, mientras el proceso de diálogo no culmine en un acuerdo, las otras instancias del Poder Ejecutivo Federal involucradas dejarán sin efecto todas las medidas en las que se haya traducido la aplicación de la llamada reforma educativa. Ok. Pero es un memorándum. No, No, pero cumpla, es un déjenme- memorándum A ver, con destinatario, no está cu- secretaria de Gobernación, ¿En qué? secretario de Educación. y así. Sí, y ahora a lo que voy. ¿Y quién es el jefe de esos secretarios? ¿Está teniendo ya una aplicación el memorándum o no? O sea, ¿hay un acto jurídico que ya pueda ser Por impugnado? supuesto. ¿Cuál acto jurídico? El memorándum. No, el memorándum en sí no, porque es un acto de No, comunicación. corre el riesgo de No, suspender los procesos pero de no ha evaluación. suspendido ninguno. No, por eso. El acto por jurídico eso. es cuando ya se da. Va a ser imputable a Cuando partir los del momento en profesores el que se les de un acto de reivindiquen autoridad. en sus... Ahí sí, pero entonces allá corresponderá a los secretarios de Estado justificar el acto jurídico que van a cometer. Y, por cierto, No silencio antes. absoluto. No antes. O sea, Sobre que, todo en caso de o sea, Cordero. o sea, que les Usar aventó, palabras o sea, que del les aventó presidente. una bomba con Silencio el peso de su sepulcral. legitimidad. No, es una Y le bomba. van a pagar lo inconstitucional de No los es una actos bomba. en lo que... No es una bomba porque de No es una antemano- bomba. no es una Él bomba. dice que es una bomba. Él dice que hizo esto para despertar un debate. Que el debate, perdóname, pero no está siendo el fondo de la reforma educativa. ¿Alguien en esta mesa sabe en dónde están los temas sustanciales de la reforma educativa que no pasan por la CENTE, por el Congreso? ¿Alguien realmente sabe dónde está el debate de fondo de la reforma educativa? No, lo que el memorándum trajo fue un debate muy vigoroso de cómo Andrés Manuel López Obrador se está saltando o no la Constitución. No estamos hablando del fondo de la reforma educativa, que dice que esa era su intención. Estamos viendo si el presidente tiene poderes metaconstitucionales para poder hacer con una comunicación el incumplimiento de una reforma constitucional. Ese es el tema. Yo no veo ni el incumplimiento de la ley ni la violación de la Carta Magna. Lo que sí veo es una comunicación clara de algo que se dijo en campaña y que como gobierno ha reiterado, se va a Pero cancelar tiene que la ser mal por llamada las reforma vías educativa. que no le están Exactamente. funcionando al Pablo Gómez presidente, dijo que algo es- muy importante en el artículo en el que defiende el memorándum. No sé si lo leyeron. Pero Pablo Gómez dice algo muy importante. Fue parte este memorándum de un proceso de negociación con los maestros. Y lo dejó claro él en el artículo. Pues, ¿y eso por qué Es está bien? importante, ¿Y eso porque, por qué le da porque se está legitimidad? consultando a todos los sectores implicados Pero y a los eso primeros estaba- implicados, pero eso estuvo a muy los bien. profesores, a Perdón, todos, profesores. a todos los Se les profesores. puso el memorándum sobre la mesa y iban a decir, a ver, con esto vamos No, pero es incumplir la- caricaturizar la negociación, por favor. No, es una pues, caricatura cuéntanos. de negociación. No, eso. que tú nos digas que esto lo tiene el visto bueno de los maestros, eso es caricaturizar. No, ¿Dónde al está el contrario, proceso donde, al contrario. donde el magisterio, ¿Cuándo donde se los había dos visto sectores- involucrado el magisterio en un proceso de negociación tan complicado? En esta Se mesa- le sacó de la Pero reforma eso no está educativa al mal, magisterio. eso no está mal. Lo que está Sacar al diciendo- lo que está magisterio diciendo de A ver, un proceso de Marcela. negociación. básicamente, lo que está diciendo Jorge básicamente es que no es un acto jurídico porque no lo es. En efecto, yo estoy completamente de No acuerdo lo es. contigo, Jorge, no lo es. Es una Es un acto de payasada. autoridad. Es una payasada. Es un acto de autoridad. Es una tomada de pelo. ¿Por qué? Porque es algo que sabe que no puede cumplirse, que sabe que no tiene un sustento jurídico que lo vaya a poder llevar a cabo. Por eso también Jorge está diciendo, ¿ya se Híjole. aplicó? Pues claro que no, y lo sabía perfectamente. Es una politiquería. Hace rato decías, yo no entiendo por qué el presidente está hablando de sus enemigos cuando debería de estar hablando de las condolencias, del pésame, etcétera. Cuando habla solamente de sus enemigos, yo sí entiendo creo entender por qué habla de esto. ¿Por qué? Porque eso hacen los populistas. ¿Qué hacen?
distraen la conversación, usan artimañas, cuestiones, todo dentro de la política, fuera del marco de lo jurídico. ¿Qué está haciendo? Llevar la conversación hacia algo que lo legitima. ¿Para qué? Para poder aplicar este otro tipo de mecanismos que definitivamente no van a tener ningún sustento en la ley. Y si lo dejamos, claro, es muy afortunado que se pueda poner sobre la mesa y sobre el debate si es viable o no. Pero mira, yo con lo que estoy viendo y las declaraciones de Jorge, donde saben perfectamente que ni siquiera se puede aplicar, porque saben perfectamente que es una payasada, pues es básicamente eso, un instrumento para decir, a ver si, Cente, yo te estoy haciendo caso, que además, qué preocupante que seamos rehenes de un sindicato o de un grupo de profesores. Mejor ser rehenes de la movilización social a desatar la violencia y la represión contra cualquier movimiento. Perdón, pero ellos vinieron con mucha violencia no hubo a la Cámara de Diputados. Tengo los videos. Yo estuve dentro de la Cámara de Diputados cuando la tomaron y ahí me quedé y salí. Y no hubo ningún acto de violencia en nuestra contra como trabajadores de la Cámara. No hay que despolitizar las manifestaciones. Y están queriendo atacar y revivir el discurso de la represión contra los movimientos sociales. Y eso se acabó. En este gobierno se acabó la represión contra cualquier movimiento social. Por eso estamos en una democracia. Pero ante declaraciones perdón, pero amenazas veladas donde cuídense porque ya saben qué pasa, perdón, pero yo no estoy viendo que exista ninguna pluralidad ni que sea esa la prioridad. Más bien es los caprichos y compromisos pre-campaña que tenía el presidente, que ahora tiene que cumplir a como dé lugar, así sea pasándose al Congreso por donde se tenga que pasar o redactando los memorándums. A mí me sorprende también el desconocimiento que existe del Sindicato de Trabajadores de la Educación. Es un proceso muy complejo. La propia CENTE, la propia coordinadora, es una fracción de muchísimos núcleos de células y le atribuimos también un peso sobredimensionado a en esta mesa hemos estado de acuerdo contigo en 3 puntos. Uno, en el peso sobredimensionado del sindicato y de la lideresa del sindicato durante la administración de Enrique Peña Nieto sobre la cual descansó el discurso de la entonces reforma educativa. Un chivo expiatorio. En lo benéfico que significa tener a la CENTE presente y sentada en el diálogo, lo mismo que al CENTE, lo mismo que al resto del magisterio y todos los actores involucrados. Y no bajo represión, desde luego. Hemos estado también de acuerdo, exacto, en que se abandonaran los temas de represión y hemos estado de acuerdo en que lo que tenemos que hacer es entrar al fondo del tema del modelo educativo y replantear una reforma que no se quede en lo laboral con los maestros y con los sindicatos, sino que entre verdaderamente al modelo pedagógico. Pero el país no está hablando de eso. Dicho esto, sí es preocupante que un memorándum de un presidente con las formas que tiene Andrés Manuel, con ese lenguaje y esas formas de actuar plebiscitarios, donde lo que digo hoy, mañana me retracto y otra cosa, sí tiene un impacto, podría tener un impacto en la suspensión de las evaluaciones, en la suspensión de los concursos de ingreso de las plazas y sí podría tener entonces consecuencias en la educación directamente de aplicarse a rajatabla, todo para solventar un conflicto que tú mismo lo estás diciendo, tiene otros mecanismos para airearse y tiene otras formas para sustentarse y que además yo entendería que el presidente está más del lado de esa conflictividad social de lo que estuvo el régimen anterior. Entonces tiene mayores probabilidades el presidente de lograr una reforma educativa de fondo que atienda también las demandas del magisterio sin tener que estar dando esta clase de manotazos. ¿Y a mí el manotazo sí me preocupa. Yo no lo veo como manotazo. Déjame hacer un último contrapunto porque nos tenemos que ir. Bueno, yo no lo veo como un manotazo, lo veo como un instrumento que utiliza el presidente para comunicar. Y lo que está haciendo es hacer lo que también otros expresidentes jamás habían hecho sobre los temas de negociación. Pero no, porque no le funcionó. Poner sobre la mesa, poner la transparencia sobre la mesa. Él ya había amenazado en el discurso a la CENTE y no le funcionó. Entonces ahí va el memo. Todos los antiguos políticos, sin excepción, negociaban en oscurito con todos los sectores involucrados. Pero eso nadie te lo estaba y el presidente de la República está dejando abierto con este memorándum las líneas que se van a llevar a cabo. Bueno, le vamos a seguir con este tema porque ya se nos acabó el tiempo otra vez. Vamos a ver si le funciona esto del memo. Si tampoco le funciona, como no le ha funcionado tampoco en otros casos con el tema de la reforma educativa. Lo veremos el martes, miércoles si quieren. Tenemos que hacer una pausa y regresando de esta la paparrucha del día. Con eso terminamos el programa de hoy.